noches, estimados estudiantes, estimada comunidad de Gamorina. En esta oportunidad vamos a explicar electrónica aplicada a la programación. Quien les habla es el docente Pedro Martín Quiroz Tapia y vamos a empezar con esta parte de la programación y la explicación a este tema que se va a desarrollar. Bueno, acá en la diapositiva que tengo, ya acá se ve la parte de la programación. Por ejemplo, vemos dispositivos electrónicos que se van a utilizar, como por ejemplo, ahí estamos viendo el multímetro digital en la diapositiva. También podemos ver también ahí la parte, por ejemplo, del osciloscopio, pero también, algo también quisiera que ustedes puedan verlo, es la parte del Arduino que tengo acá, para que ustedes lo puedan ver en esta parte. Acá lo voy a mostrar en la cámara, por ejemplo. Este es el Arduino que estamos viendo acá, que es un entorno de programación libre en esta parte. Y para esta parte del entorno de programación se va a necesitar principalmente el lenguaje C, ¿no? Y yo les pregunto algo a ustedes que están acá en la comunidad, ¿qué tipo de Arduino conocen? ¿Y qué entornos, en qué aplicaciones se puede aplicar el Arduino, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a explicarlo en esta parte de la sección. Así es. Bueno, vamos por acá entonces. Vamos a ver un poquito más de la electrónica principalmente. La electrónica es una ciencia, como dice, que estudia principalmente el transporte de carga eléctrica, por ejemplo. Pero hay dos grandes sistemas que tenemos que trabajarlo, tanto la análoga y la digital. Y luego, por ejemplo, vemos que también ahí se trabaja las variables continuas. Por ejemplo, una variable acá en el mismo Arduino, como vemos acá, miren, el Arduino tiene su parte digital, como vemos acá, y la parte de abajo es la parte analógica, ¿sí? Acá tenemos la parte digital, a ver, para que lo puedan ver acá, miren. En este Arduino, por ejemplo, tenemos desde el número 0 hasta el número 13, por ejemplo. ¿Qué es una parte digital? Para que ustedes puedan ver. Una parte digital, por ejemplo, es un reconocimiento de 0 o 1, principalmente. 0 cuando te indica que no reconoce y 1 cuando te dice cuando sí lo reconoce. Pero la parte de abajo, como podemos ver en el Arduino, podemos ver 5 voltios y GND. Y 5 voltios, por ejemplo, quiere decir alimentación. Y el GND quiere decir tierra. Y la parte de acá abajo es del A0 hasta el A5. El A0 quiere decir que es la parte análoga donde se puede colocar objetos que se pueden controlar. Ahora, este concepto muy práctico en el sistema de programación, si eso es cierto, y obviamente que tienen que entender primero la parte digital y luego la parte digital, pero antes la parte analógica. Ahora voy a presentar acá, gracias, vamos por acá, una línea de tiempo, ¿no? De la electrónica hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, desde el año 1784, por ejemplo, se da la industria 1.0. La industria 1.0, ¿qué quiere decir? La primera revolución industrial. La industria 2.0, que es la segunda revolución industrial, que se da, por ejemplo, en producción en masa, línea de montaje y energía eléctrica. Y esto, por ejemplo, se está dando en el año de 1870, por ejemplo. Bueno, hoy en día, por ejemplo, estamos por acá ya en el año de 1969 con la industria 3.0, que es la automatización, por ejemplo, que estamos viendo acá, las computadoras y la electrónica. Ahora, yo consulto algo. La programación en sí se apoya bastante con la parte electrónica y también con los dispositivos que están interactuando ahí. Y pregunto a la comunidad que está acá, ¿qué tipo de elementos electrónicos conoces, por ejemplo, hoy en día en la industria 3.0? Ahora, en la industria 4.0 se da, por ejemplo, el Internet de las Cosas, el IoT, por ejemplo. El IoT es la reducción del Internet de las Cosas en sí. También se da, por ejemplo, el tema de las redes y la ciberseguridad, que hoy en día se está también trabajando bastante en esta parte del mercado. Hay un programa que me gustaría mostrarles acá en la presentación, acá en la misma página, para que se pueda ver. Vamos a entrar acá a Tinkercad. A ver, un momento. Vamos a entrar a Tinkercad. Y en Tinkercad, como ejemplo, podemos ver acá, vamos a crear circuitos, por ejemplo, esta parte.
Ya, vamos a crear un circuito acá en esta parte. ¿Y qué es lo que trabaja acá? Lo que tenemos que tener en cuenta, miren, acá vamos a colocar todo, acá mismo. Y esta partecita de acá para que ustedes lo miren. Lo bonito de este programa de Tinkercad, vamos a ver por acá, vamos a ponerle lupa para que lo puedan ver de una mejor manera. ¿Sí? Vamos a ver acá. Por ejemplo, miren, acá se puede ver mejor, ¿no? Todos los sensores que están trabajando. El sensor de fuerza, el sensor de IR, por ejemplo. Acá el sensor de distancia, el sensor PIR, que acá lo voy a mostrar, que acá lo tengo, por ejemplo, en la presentación. A ver si lo puedes ayudar, por ejemplo, miren. Ese sensor PIR que estamos viendo acá es un sensor de movimiento. Por ejemplo, que te detecta, por ejemplo, cualquier intruso o cualquier trabajo que estás pasando ahí. Y para que una aplicación que hacemos con los estudiantes, por ejemplo, es el sistema de seguridad electrónica. Ese sistema de seguridad electrónica, que es un proyecto que han hecho los mismos estudiantes acá en Gamor, por ejemplo, ¿qué hace? Tiene 3 fases principales. Por ejemplo, la parte principal es el tema del Arduino. A ver si lo podemos ver acá. Miren, esto es un pequeño Arduino Nano que estamos viendo acá. Y el Nano es más chiquitito, por ejemplo, al Arduino 1 que se tiene acá, en esta parte. Ahora, ¿qué más se tiene acá? Mira, se tienen los reguladores. Este es un regulador de voltaje. El regulador de voltaje tiene el LM2605, ya que es un regulador que se utiliza más que todo para regular el voltaje contra las fuentes de alimentación en esa parte. Acá, por ejemplo, podemos ver un relé que estamos viendo acá. Este es un relé de módulo 1. ¿Por qué de módulo 1? Porque tiene un solo relé nada más acá. Ahora, el que están viendo acá, este es un módulo de relé de 2. Es un módulo de relé módulo 2 en sí. ¿Ya? Y bueno, ¿no? Y esto a los estudiantes se les explica. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña demostración con ustedes acá. Miren. Acá voy a poner en continuidad. Acá. Para poder verificar el estado, por ejemplo, del relé, si está abierto o está cerrado. Pero profesor, ¿y cómo usted se va a dar cuenta si está abierto o está cerrado? Muy sencillo, mira, siempre me voy a dar cuenta por el tema de las continuidades, de esta parte. Y mira, yo acá coloco continuidad, ahí está, y voy a colocar, en el medio que está acá es el común, que está acá, este medio. Y mira, con el multímetro que está acá, para que ustedes lo puedan revisar, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, la parte de acá me va a decir, por ejemplo, que no hay nada, no está sonando, por ejemplo. Pero en la parte de acá, ya, ahí está, por ejemplo, ¿sí? Ya, ahí está, por ejemplo, ¿sí? En esta parte, por ejemplo, vamos a ver si está sonando acá. Ahí está sonando, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos ver que está sonando acá, en esta parte, ¿no? Así es. Esto, por ejemplo, se puede ver el estado del relé si está abierto o está cerrado, ¿ya? Y un ejemplo que vamos a hacer ahora, ahorita lo voy a explicar, este sistema de seguridad, es el mismo relé, su aplicación acá, lo voy a hacer en la programación de Tinkercad, para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Esta parte, miren, acá tengo la programación, para que ustedes lo puedan ver, voy a aumentar un poquito más el tamaño, ¿sí? Por ejemplo, miren, lo mismo como el mismo curso abarca el tema de programación, lo que sí se requiere sí o sí, tener un conocimiento claro de C, del lenguaje C. Ahora, siempre en la programación lo que se busca acá es verificar el tema de las entradas y salidas. Por ejemplo, la programación que ustedes tienen que tener en cuenta es el voice tag. El voice tag, ¿qué es lo que busca? Una entrada o una salida. Ahora, y el while loop, ¿qué es lo que busca? Una condicional en esta parte. Y la condicional acá que busca es principalmente qué es lo que quieres que haga tu programa. Por ejemplo, miren, acá en este módulo que tengo acá, el módulo RL, que es el módulo 2, por ejemplo, ¿ya? Yo acá lo voy a conectar con el Arduino 1, que es otro módulo también que estamos trabajando acá. ¿Y qué es lo que te dice la programación? Mira, cuando tú veas esto de acá, esta parte es una librería. Estamos definiendo la programación. Y acá le he puesto un relay de pin, o sea, en mayúscula. Pero siempre en la parte de acá, por ejemplo, ahí le estoy colocando un número. Pero, ojo, primera regla de programación aplicada a la electrónica. Que cuando tú tengas una librería,
nunca se agrega un punto y coma. Nunca se agrega un punto y coma, porque el punto y coma es un finalizador de ideas. Ahora miren, en la parte de acá, si se han dado cuenta, yo he colocado acá, por ejemplo, doble slash. Por ejemplo, profesor, ¿y qué quiere decir el doble slash? El doble slash quiere decir principalmente como un comentario. Tú le das, por ejemplo, el pin donde se conecta el relé. Yo, por ejemplo, estoy conectando acá en el pin número 7. A ver, para que me lo puedan ver acá. Miren, acá tengo el Arduino. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Miren, de esta parte voy a conectar el pin número 7. A ver, para que ustedes lo vean la programación. Vamos a conectarlo. Y acá, el color azul moradito que estamos viendo acá, lo voy a conectar al pin número 7, que está acá. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ahora, el color blanco que están viendo acá es GND. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y en el pin del Arduino, por ejemplo, tenemos varios GND, miren. El GND que está acá abajo, ¿sí? Hay dos GND. Y arriba también puede ser el GND, sin ningún problema. Yo lo puedo conectar acá. Y esto es lo que voy a hacer. Voy a conectar acá el GND. ¿Ya? Pero me falta algo más, que es el VCC. El VCC en electrónica quiere decir 5 de voltaje. Lo vamos a colocar acá. Entonces, yo voy a colocar acá el voltaje que está conectado acá a 5 voltios. Acá mismo. Ya. Y en la programación, por ejemplo, como vemos acá, el delay, acá yo estoy colocando, ¿no? Digital write, ¿qué quiere decir? La escritura digital. ¿De qué? Del relé. High en el inglés quiere decir alto. Quiere decir, más que todo, para que se pueda activar, ¿ya? O sea, la activación en high, ¿qué quiere decir? Una que se va a prender. Por eso que yo estoy colocando acá el delay de 2 segundos, principalmente. O sea, va a tener un retardo de 2 segundos para que se active, por ejemplo, este poquito que está acá. Pero abajo, miren, si se dan cuenta, yo he colocado acá un delay pin, low. Low, ¿qué quiere decir? En bajo. ¿Qué quiere decir bajo? Que va a estar apagado. Y acá va a haber un retardo de tiempo de 2 segundos que va a estar apagado. Para probarlo, vamos a hacer la conexión acá. Yo tengo acá el mismo cable, ¿sí? Me preguntan, profesor, ¿se puede conectar aparte? Sí, normal. Con tal que tengan la programación ahí, normal, no había problema. Lo que voy a hacer primero, en esta parte, miren, primero tengo que ver el tipo de Arduino que estoy trabajando. Acá, Arduino 1, ya. Pero mira, si te das cuenta que te dice COM24. Pero en el COM24 quiere decir, es el puerto que está trabajando el Arduino. Ahora, en la parte de acá, ahora yo tengo que ver cómo voy a enviar la programación, ¿no? O sea, ahí está, COM24, ya está ya, chévere. Ahora, me preguntan, profesor, yo tengo un Arduino Mega o un Arduino Nano. Por ejemplo, ya, si tú tienes eso, lo que tendrías que hacer acá es irte acá y acá mismo colocar Arduino Nano, por ejemplo. Ya para que puedas trabajar con el Arduino que tú tengas. Pero en el caso, nosotros tenemos el Arduino 1, por eso vamos a trabajarlo ahí. Ahora, mira, si te das cuenta acá, en la misma programación que estamos viendo acá, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Miren. De esta parte, voy a compilar el programa. Acá se verifica el programa si está bien. Acá estamos verificando, mira, está verificando acá, todo chévere. Y compiló, ¿no? Y de esta parte, ¿qué es lo que voy a hacer? Enviar este mismo cable que están viendo acá, para que lo puedan ver, este cable, está enviando la información acá al Arduino, por ejemplo, al microprocesador. Y este es un microprocesador ASMEGA 328, ya, para que ahí lo pueda entender el público en general. Ahí lo voy a enviar, ahí se está enviando, mira, y acá yo tengo que darme cuenta de esta parte. Ahí está. Ya, esto es lo que voy a hacer. A ver, en un momento. A ver, vamos a ver, miren. Vamos a bajar un poquito para que puedan ver, miren. No sé si se escucha un pequeño ruido, un pequeño sonido. Este pequeño sonido que está sonando, miren, acá está, miren. 1, 2. ¿Se dan cuenta? Hay un pequeño luz roja que está sonando. Mira, 2 segundos y está sonando ese pequeño relé. ¿Se dan cuenta? O sea, profesor, yo puedo conectar el mismo relé también acá. Claro que sí, puedes conectarlo. Pero el detalle acá es que también hay que saber las conexiones y dónde vas a enviar la programación, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué sucede acá? Miren, algo importante que también me estaban preguntando, profesor, ¿y qué es esta parte de acá? Por ejemplo, miren, esta parte de acá que estamos viendo, la parte negrita, es una fuente de alimentación. Profesor, ¿y con qué lo podemos alimentar? Mira, por ejemplo, esto que estás viendo acá, mira,
Si ya has mandado la programación, voy a quitar esto, mira. Este cablecito que estoy acá mostrando para ustedes, en realidad, miren. Siempre tienen que verificar, por ejemplo, acá miren. Acá te dicen, mira. Si salí acá lo voy a mostrar para que ustedes puedan ver. Salí acá de 5 voltios, pero de 2 amperios. Normal, puedo trabajarlo. Con tal que trabaje tus 5 voltios, no había ningún problema. Ahora, profe, que yo lo puedo conectar acá, mira. Sí, mira, acá lo puedes conectar, mira. Esta parejita de acá, y ahí está, mira. ¿Se dan cuenta? Y yo puedo mandar acá este resultado de acá, sin ningún problema. Mira, y acá, mira, va a ir sonando. Vamos a ver. Vamos a ver, un momento. Vamos a ver por acá. Para que pueda trabajar, a ver. Ya, ahí está, ¿ves? Está sonando acá, ¿ves? 1, 2. Ahí está sonando, ¿ves? 2 y acá. Por eso, mira, profesor, ¿qué pasaría acá si usted le agregaría, por ejemplo, me voy a agregar acá, que sea, por ejemplo, un segundo, por ejemplo, acá. Vamos a agregarlo acá un segundo. Por ejemplo, en la programación que está acá. Un segundo. Y de acá, mira, yo le voy a enviar la data. Vamos a enviar la programación. Ahí está. Y ya está, mira. Ahora, ese don unlocking, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya está creado, mira. Si se dan cuenta, para que puedan ver acá, miren, está un poquito más rápido, ¿no? Mira, está sonando un poquito más rápido, ¿no? 1 cada segundo está sonando acá. Ahí está, mira, ¿ves? Ahí está sonando, ¿ves? Pero yo lo puedo volver un poquito más rápido, sí, mira, yo lo puedo poner un poquito más rápido. Lo voy a colocar acá 500. ¿Qué quiere decir? 500, ¿qué quiere decir? Medio segundo. ¿Sí? Medio segundo que va a demorar, por ejemplo, en activar el foco. Por ejemplo, lo voy a colocar acá, medio segundo. Y acá le voy a enviar la programación acá, miren. Y se van a dar cuenta que va a ser un poquito más rápido, miren. ¿Miren? Ahí está sonando más rápido, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Ya, ahí está. Y es más rápido, mira. Va pasando así, va sonando, ¿no? Ahora, esto de acá va a ser muy interesante cuando ustedes lo agreguen, por ejemplo, cosas. Por ejemplo, un foco, por ejemplo, puede ser también un poquito LED, en realidad. Se puede trabajar en alterna, en electricidad también, puede ser también. Porque esto mayormente lo utilizan los sistemas domóticos también. Ahora, miren, la parte de acá, como podemos ver acá dice 5 voltios. Pero muchos pensamos, ¿no, profesor? ¿Solamente trabaja en corriente directa? No necesariamente. Porque mira, en la parte de acá, si lo pueden ver acá bien, se dice 250 VAC. No sé si lo pueden ver acá, miren. Ahí se ve bien. Ahora, pero por temas de normas, nosotros acá en Perú trabajamos con 220. Pero por eso, y aguanta, normal, no había ningún problema. Y si yo voy a otros países, mira, en otros países se trabaja con 125 VAC. Acá está, mira, en la parte de acá. 125 VAC. O sea, me preguntarán, ¿no? ¿Qué países puede ser? Colombia, por ejemplo, Ecuador, si no me equivoco también trabaja Estados Unidos, México, todos esos países están trabajando con ese tipo de voltaje, pero tiene la frecuencia de 50 Hz. Nosotros acá trabajamos con 220 y una frecuencia de 60 Hz. Sí. Ahora, el tema acá, ahora es que nosotros también entendamos la programación y cómo nosotros podemos darle forma a esto. Por ejemplo, miren, ahora acá por ejemplo se le podía haber agregado otras cosas más, claro que sí, ¿no? Puedes también trabajar con el otro relé sin ningún problema, pero siempre en la programación que tienen que ver acá el público, tiene que principalmente respetar la programación. O sea, dice, profesor, si te dice una abertura de llaves, tienes que cerrar la llave, eso sí. Si te dice, por ejemplo, un punto y coma, tienes que colocar el punto y coma para cerrar. Pero ojo, si te dan cuenta acá hay una librería. La librería nunca se coloca en punto y coma. ¿Por qué? Porque te va a salir un error. Mira, vamos a ver, vamos a intentarlo, miren, por acá. Yo, por ejemplo, ya, indirectamente digo, coloco, profe, un punto y coma, mira, yo acá mando la programación, por ejemplo, compilo por acá, mira, y ahí me sale, por ejemplo, el error. ¿Se dan cuenta? Ahí está el detalle, ¿no? Pero lo bueno de programación acá, si se dan cuenta, es que la programación te indica los errores, que te has equivocado. Por ejemplo, me dice, profesor, acá usted se ha equivocado en el punto y coma. Ajá. Yo acá tendría que desactivar esto, por ejemplo, y ahí
Recién acá, por ejemplo, mando la programación acá, va compilando, ahí ya está bien, todo chévere, está bien, porque te dice don't compiling que ya compiló, como podemos ver acá. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Algo importante, para que ustedes también puedan orientarse en ese tipo de programación, es que, si nos damos cuenta acá, miren, acá también hay ejemplos que también nos podemos guiar. En realidad, Arduino, yo siempre he dicho que Arduino también tiene también sus actualizaciones diarias, que también ustedes también pueden trabajar y pueden también darle forma a esto. Así es. Ahora, para ya pasar a un siguiente proyecto, para que lo puedan ver acá, uno de los proyectos que también han hecho nuestros estudiantes acá, en Gamor, voy a pararme. Miren, por ejemplo, miren, para que puedan ver acá, a este proyecto, voy a acomodar un poquito esto. Por ejemplo, miren, este es un proyecto de seguridad electrónica, ya para que podamos ver acá, y es uno de los estudiantes de Gamor, lo han hecho acá, conmigo también lo han hecho, ya. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene el proyector? Lo que tiene acá, por ejemplo, estos son los módulos, estos son dos modulitos de reguladores de voltaje que estamos viendo acá. Ahora, ¿qué es un regulador de voltaje, profesor? Principalmente me limita el voltaje, o sea, me protege contra las sobretensiones, se puede decir. Ahora, lo que hay que tener en cuenta acá es qué tipo en el tema de seguridad electrónica vamos a aplicar. Por ejemplo, miren, yo acá estoy aplicando acá el módulo sensor de PIR, que estamos viendo acá, ¿ya? Estoy aplicando, por ejemplo, acá un pequeño imán magnético, sensor magnético, ¿ya? Y bueno, y acá también, para un tema de alarma, yo estoy utilizando el speaker. El speaker, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, un zumbador, por ejemplo. Así es. Ahora, miren, esto para que ustedes puedan ver acá, el público lo puedan ver, esto es un módulo de SIM. Pero el módulo de SIM hay que tener en cuenta algo, el tema de la frecuencia. Mayormente, por ejemplo, nosotros trabajamos con señales de 2G, 3G, ahorita estamos con 5G, pero este modulito de SIM 800L agarra un poquito más de conectividad. Va a depender mucho de la zona en sí. Ahora, para que pueda ver el público acá, miren, para que puedan ver acá el público, cómo nace ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, miren, voy a activarlo para que se pueda trabajar acá, ¿ya? Acá, por ejemplo, le he puesto una alimentación acá, para que puedan ver acá. Esta pequeña alimentación, por ejemplo, me alimenta, por ejemplo, tanto el relé que está acá, como estamos viendo acá, y también el módulo de Arduino Nano. Para proyectos, por ejemplo, que en realidad de esta envergadura, se requiere el Arduino Nano, porque es más compacto, es más versátil y es más fácil en realidad, ¿ya? Ahora, vamos a probarlo para que ustedes puedan ver. Miren, por un tema de seguridad, yo he utilizado, por ejemplo, mi celular, por ejemplo, ¿para qué? Para que en este mismo celular me llegue, por ejemplo, la respuesta, ¿no? Por ejemplo, viene cualquier ladrón, ya. Y acá me dice, por ejemplo, una alarma, ¿no? Que ahí está, hay un intruso ahí, se puede decir. A ver, vamos a activarlo para que puedan ver acá. Miren. Por ejemplo, para que pueda ver el público, acá está, miren. Acá están los dos reguladores de tensión que estamos viendo acá. Mayormente, el regulador de tensión se tiene que colocar a 5 voltios, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho que si yo no protejo, por ejemplo, los sensores se malogran, pues. No había ningún sentido, pues. Claro. Ahora miren, para que pueda ver el público acá, a ver, yo estoy utilizando un pequeño imán que está acá. Un pequeño imán, que acá está, mira, y va a haber ahí, mira, por ejemplo, ya se está sonando, mira, se ha activado, por ejemplo, miren, no sé si lo pueden ver acá, se ha activado, por ejemplo, la puertita, ¿se dan cuenta? Pero me va a llegar una respuesta. La respuesta, por ejemplo, del intruso que está pasando acá. Ahora, ¿cómo sale esto? Mira, ahorita lo voy a mostrar acá, por ejemplo, para que ustedes miren. Acá me llegó, miren, por ejemplo, voy a mostrarlo acá, a ver, por favor, a ver. Esto, por ejemplo, es cuando ya me llegó, por ejemplo, la respuesta, por ejemplo, que hay una alarma. Por ejemplo, el PIR acá, vamos a poner el PIR. Ahí está, me está sonando, ¿ves? Ahí si se dan cuenta. Ya, ahí por ejemplo me ha llegado el tema del movimiento detectado, ¿no? Claro, el proyecto es muy interesante, ¿por qué? Porque en realidad, para poder llegar a ese tema de programación, el tema de la programación es que
el estudiante tiene que entender primero qué es un sensor, principalmente. Esto, por ejemplo, es un sensor digital, por ejemplo. Yo he utilizado, por ejemplo, el pin A0 del Arduino. Por ejemplo, acá. Ahí, por ejemplo, no sé si escuchan un pequeño sonido, eso es lo que está trabajando acá. Así es, ¿verdad? Y acá, miren, este modulito de acá, profesor, seguro me dirán, ¿no? ¿Se puede utilizar con otros celulares? Claro que sí, normal, no había problema. Tendríamos que sacar la misma programación que lo tengo acá, para que lo pueda ver el público, miren, en la misma de acá. Ya lo tengo la programación, ya miren. Y no sé si acá dice, mira, mi número, acá dice, este numerito que está acá, es lo que va a enviar, por ejemplo, el mensaje de texto en sí. Ahí está. Claro, ¿no? Y ahí va a ser las activaciones de puerta ahí. Claro. Ese es el detalle acá. Ahora, como les digo, ¿no? Este proyecto lo han hecho los mismos estudiantes. Toma su tiempo, eso es cierto, ¿no? Pero para poder primero hacer la parte práctica acá del proyecto, lo que se ha requerido, por ejemplo, es, primero, saber cómo hacer el ensamblado, ¿no? O sea, hacer, por ejemplo, el mismo PIR que está conectado acá. Ahora, si se dan cuenta, puede ser, ¿y cómo a usted se le ocurrió utilizar una puerta acá? En realidad, como podemos ver acá, esta puerta magnética requiere principalmente de un sensor magnético. Por ejemplo, este de acá, este imancito magnético que estamos trabajando acá. Profe, ¿y para qué ha utilizado este de acá? Miren, estas son borneras en realidad. La bornerita, por ejemplo, me va a permitir, por ejemplo, darle un mejor enganche a este proyecto que estamos trabajando acá en sí. Y bueno, y seguro me preguntan, profe, ¿y el relé que está acá? El relé lo estoy utilizando como un speaker en realidad. El speaker, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar, pues. Va a activar, por ejemplo, la alarma principalmente. Va a sonar. Y seguro me preguntarán acá el público, ¿no? Profesor, ¿y esto se puede aplicar en cualquier sistema de seguridad? Claro que sí. Acá los estudiantes aprenden y lo ponen en práctica, ¿no? En sus proyectos del día a día, ¿no? Van, hacen todo el esquema y ya lo formamos acá, pues, ¿no? Esa parte, ¿no? Bueno, algo más que quiero explicar acá, ¿sí? Estos dos proyectos que están acá, como podemos ver, algo importante, miren. Vamos por acá. A ver, vamos por acá. Estos proyectos, miren, algo más que quiero explicar acá ahora. Ya he explicado los proyectos que en realidad han hecho muchos los estudiantes. Creo que el proyecto más fuerte es este de acá, que estamos viendo acá. Pero también, pues puede ver acá, en el Tinkercad tengo algunos proyectos que ahí se trabaja bastante, ¿sí? Vamos por acá. Vamos por acá. Por ejemplo, miren, otro proyecto que se ha trabajado, por ejemplo. Miren. Por ejemplo, más también a los estudiantes se les enseña, por ejemplo, a verificar, ¿no? Por ejemplo, miren, acá este proyecto de acá, que es de la misma plataforma Tinkercad, que es muy interesante en realidad. Lo bonito de la plataforma Tinkercad es que hay que tener en cuenta algo, que tienes que tener un correo. Con un correo y teniendo en cuenta, por ejemplo, ya normal, vas trabajando sin ningún problema colaborativamente. Así es. Por ejemplo, miren, este proyecto que está acá, para que ustedes puedan ver, miren, es un pequeño sensor de temperatura que estamos viendo acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mira, va a regular la temperatura, miren. Va a regular la temperatura que está acá. Va trabajando, de acuerdo, mira, ¿se dan cuenta? Miren. Acá está, miren, ¿ves? Y por ejemplo, miren, si podemos ver, acá está el sensor de temperatura, miren, la parte roja, por ejemplo, que es la parte de voltaje. La parte negra, que es la parte de tierra, por ejemplo, y el acero, que es la parte análoga. Ahora, ¿yo por qué estoy agregando un sensor de temperatura, por ejemplo, un LED, para que me indique, por ejemplo, el tema de voltaje? Así es. O sea, con el voltaje, ¿qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir ver la luminosidad del diodito LED en sí. Ya, para que ustedes lo puedan ver. Y, profe, ¿cómo se pueda? Ya, fácil, pero nosotros tenemos que tener un pequeño, por ejemplo, cautín, es lo más recomendable que se requiere. Un cautín, y el cautín, ¿qué es lo que hace? Como tiene calor, ¿qué sucede? Va a aumentar la temperatura ahí mismo, y de ahí se va a regular el tema del voltaje. Así es, ¿ya? Otros proyectos para que ustedes también puedan verlo, lo voy a mostrar ahora para ustedes también. Así es.
Miran este pequeño sensor de distancia, por ejemplo, que está acá. Ahí está, lo voy a probar por ustedes. Que también, acá también se está dictando lo que es la parte de electrónica junior. Así es. Y la parte de electrónica junior también estamos ahí dando esos cursos también acá. Por ejemplo, miren, este pequeño sensor de distancia, por ejemplo, va a trabajar, ¿no? De acuerdo a las distancias que va a trabajar, mira. Pero yo lo he hecho con un código de programación en bloques, que es más sencillo, en realidad también es, para que el público sepa, hay 3 niveles de programación. Tanto el de baja, la baja es lo que se utiliza en bloques, y la alta es la que se utiliza en programación, así es, ¿ya? Para que ustedes puedan ver acá, miren, vamos a estar con el código acá mismo, mira, yo acá por ejemplo bajo un poquito la distancia, por ejemplo con este mismo sensor, ahí para que lo puedan ver, mira, y va a haber un cambio, ¿no? Acá, ¿no? Ahí está, mira, ¿ves? Ha cambiado por ejemplo el LED verde, ¿no? Si yo subo acá un poquito, ahí cambia, ¿no? Y si bajo un poquito, cambia, pero cambia el LED verde. Así es. Eso hay que tener en cuenta en el tema de programación. Ahora, profesor, ¿qué es lo que está utilizando ahí? Un sensor de distancia. El sensor de distancia, ¿para qué me permite, por ejemplo, ver según por ejemplo, el tema de, por ejemplo, el sonido? Así es. ¿Qué es lo que sucede acá, profesor? Sucede acá, chicos, que acá hay que tener en cuenta, miren, esto tiene el hecho, para que lo puedan ver mejor acá, miren. Este tiene, mira, hecho, ahí está, mira, potencia. Esto tiene, por ejemplo, el desencadenador, el eco y el tierra, así es, ¿ya? Esto hay que tener en cuenta. O sea, profesor, en otras palabras, el mismo sensor de distancia tiene principalmente un emisor receptor. Emite y recibe la señal. Así es, ya para que ustedes puedan tener en cuenta acá, ¿ya? Y para ir terminando algunos proyectos que en realidad han hecho los estudiantes, por ejemplo, acá mismo, voy a mostrar alguno más que está por acá. Dame un momento, por favor, a ver. Ahí para que puedan ver. Pero hay, como les digo, varios proyectos que en realidad van trabajando los estudiantes y se pueden trabajar ahí mismo. Así es. Por ejemplo, este es otro proyecto que hemos hecho con los estudiantes acá en programación. Por ejemplo, acá miren, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es un transistor. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño diodo rectificador y un pequeño motor que estamos viendo acá. Miren, y acá está el código para que puedan verlo en realidad. Miren, lo que voy a hacer, miren. El motor va a activar pulsos con modulación de acuerdo a las velocidades en sí. Por ejemplo, voy a dar simulación, por ejemplo, de esta parte, ¿ya? Y algo importante que se tiene que tener en cuenta acá es que el motor va a trabajar de acuerdo a la programación. Así es. A ver, un momentito. Ya, acá lo voy a revisar. A ver, vamos a hacer otro más por acá, ya, para que ustedes tengan en cuenta, ya, así es. Ahora, estimados estudiantes, lo que sí les pido acá, y también público en general, es que la misma programación con el Arduino es algo importante para que ustedes puedan tener en cuenta y puedan también tener acá, por ejemplo, el tema del relay. Por ejemplo, en otros proyectos en realidad que se puede ir trabajando y se puede ir viendo, ¿no? En el tema de programación. Así es, ya. Y bueno, ¿no? Acá vamos a ver, mira, en el mismo Tinkercad que está acá. Así es, ¿ya? Ahora, chicos, para ya terminar esta parte, miren, vamos a terminar este proyecto que está acá. Vamos a probarlo. Miren, vamos a probarlo acá. A ver, por acá. Vamos por acá. A ver, vamos por acá. Profesor, y una consulta más. En el caso, ¿qué pasaría si el tema de, ya para terminar esta parte ya de los proyectos, algo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? También acá en Gamor se les enseña más que todo a verificar fallas, por ejemplo, de los equipos electrónicos
siempre, como les digo, programación es una parte también que ayuda, por ejemplo, a entenderlo bien esta parte, pero también utilizando la electrónica también, o sea, los dispositivos, los instrumentos de medición, ayuda, por ejemplo, a trabajar bien esta parte para que se pueda ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, miren, justo estaba revisando acá para que puedan ver. Siempre es bueno también verificar, por ejemplo, fallas. Por ejemplo, voy a conectar acá para que ustedes puedan verlo, miren. Este es otro relé que tengo acá. Y lo que voy a hacer acá, miren, voy a conectar acá el voltaje. Y acá, por ejemplo, la parte tierra, está acá. La parte tierra, ¿no? Y acá, por ejemplo, voy a mandar acá una entrada, por ejemplo, en la misma programación, ¿ya? Y lo que voy a hacer es enviar, por ejemplo, al pin número 7. Pero hay un detalle. Vamos a enviar la programación, miren. Enviamos la programación, acá mismo. Está cargando. Pero miren, lo que pasa acá es que pareciera que no, ahí el relé no está funcionando. Pero por ejemplo, si yo acá mando acá en la otra parte, mira, en el I2, mira, acá sí debería, mira, no sé si ven este pequeño, a ver si están viendo acá, miren, ahí está sonando, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Siempre no necesariamente quiere decir que está bien, sino que también hay que verificar también la falla en esta parte. Siempre los estudiantes lo primero que, como les digo acá, es que verifiquen fallas, si está bien o no el relé, así es. Pero, profesor, ¿y cómo lo verificamos? Con el tema del multímetro digital. Esa es la clave acá. Ahora miren, otro tipo de relé que está acá, miren, para que ustedes puedan ver, miren. Ahora un relé que no tiene, por ejemplo, jumper acá, miren. Ahora miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a hacer las mismas conexiones que hemos hecho acá, miren, para que ustedes puedan ver. ¿Ya? En esta parte, genere. Ya, y acá lo voy a enviar, miren. Y acá lo, miren. Por ejemplo, miren. Acá no suena, no sé si se escucharon, no hay un pequeño sonido, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que está pasando? Que el relé, por ejemplo, no está en buen estado, pero sí está funcionando, por ejemplo, la parte del foquito que está acá. Pero eso es una forma, ¿no? Acá a los estudiantes, por ejemplo, se les enseña a verificar fallas, por ejemplo. Eso es lo que siempre tiene que tenerse en cuenta acá, miren. Otro ejemplo, mira, si lo mando acá, al otro pin, vamos a ver si trabaja. Mira, tampoco va, mira, ¿ves? ¿Se dan cuenta? No está como sonando como este de acá, ¿no? El de acá sí es diferente, ¿no? Porque si yo lo mando acá, la parte tierra, mira, acá I2, y acá, por ejemplo, la parte de los GND, que está acá, y la parte de voltaje, ¿no? Ahí está diferente, ¿no? Ahí sí está sonando algo, miren. Ahí está, miren, ¿ves? Eso es lo que si quisiera resaltar acá en el tema de la programación. Siempre es bueno que el estudiante, por ejemplo, verifique, ¿no?, las fallas principales y pueda verificar estos detalles, ¿no? Así es, ¿ya? Y ya para ya darle fin a esto, ya para que puedan, a ver si me ayudas, Belén, si hay alguna respuesta a las preguntas, si hay algún algo, ahí, esta parte, ¿no? Así es. A ver, miren, algo más, miren, del tema de acá del proyecto que está acá, para que puedan ver, miren, este módulo de SIN que está acá, para que lo puedan ver acá, miren, SIN 800L, por ejemplo, tiene su antenita, que están viendo acá. La antenita, ¿qué es lo que hace? La antena, por ejemplo, hace principalmente que haya una mejor conectividad. Así es, ¿ya? Ahora, por el tema, por ejemplo, por eso, ¿y cómo manda la data acá, por ejemplo, del Arduino, por ejemplo? Por ejemplo, miren, si se han dado cuenta, acá le he enviado acá un pequeño acá beneficio para que recién pueda enviar, por ejemplo, la data. Así es, ¿ya? Y eso es muy importante que en realidad los estudiantes sepan, miren. Y algo importante acá, miren, como pueden ver acá, miren, la resistencia, no sé si ven una resistencia acá, en esa parte, adentro, ya. Esta resistencia, ¿para qué me sirve? Me sirve para proteger, por ejemplo, el sensor magnético. Porque si yo no le agregaba, por ejemplo, una resistencia,
¿Qué sucedía? Tal vez, por ejemplo, también se puede malograr el mismo sensor. Por eso que acá en la misma programación que estamos trabajando acá por ejemplo se le ha adaptado dos reguladores. Los reguladores me van a servir principalmente para proteger el circuito que estamos trabajando ahí. Así es, ¿ya? Bien, entonces para seguir explicando esta parte del proyecto, quería mostrarles acá con el multímetro digital las mediciones principalmente, ¿no? Por ejemplo, miren, para que ustedes puedan ver, acá lo voy a colocar en 20 de voltaje en corriente directa, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, de esta parte, vamos a ver por acá. A ver, vamos a medirlo acá esta parte. Bueno, para esto voy a activarlo acá con el cargador que está acá. ¿Ya? A ver, para que el público pueda ver acá, vamos a ver si está dando 5 de voltaje. Por ejemplo, acá dice positivo o negativo. A ver, está con 5 de casi 4,93, casi aproximado, ¿no? En esa parte, ¿no? Ahora miren, en la parte de acá está la alimentación, por ejemplo, de los dos que está acá. ¿Ya? Mira. Lo que voy a hacer acá es colocar acá 5 de voltaje, ¿no? Ahí está al revés. Vamos a colocar acá 5 de voltaje, casi igualmente 5. Y miren, lo que les mostraba acá también, miren, es el pequeño sensor PIR también acá. El mismo sensor PIR, si nos damos cuenta, voy a abrirlo para que lo puedan ver acá en la camarita, ¿sí? ¿Ya? A ver, miren, en la camarita que está acá, miren, acá podemos ver voltaje, out, que es salida, acá está, mira, para que lo puedan ver, voltaje, out, salida, y la parte GND, ¿no? Por ejemplo, mira, yo para comprobar si está bien o no el mismo circuito, voy a colocar acá, a ver, en voltaje, acá mismo, vamos a ver acá, voltaje, y la parte GND. Mira, ahí el público para que pueda ver, sale acá 4,19, ¿no? De voltaje, ¿no? Que estamos bien con el tema del voltaje, ¿no? Así es. No, acá no hay nada, ¿no? Pero acá lo que he hecho, voltaje acá y acá. Así es. 4,19, ¿no? A ver, ese es el tema acá. Ahora, siempre en el tema de este proyecto de acá, el PIR, miren, este voltaje de salida, como pueden ver acá lo he colocado en el amarillo, ¿ya? Este amarillo está conectado con el pin digital. Así es, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Y como le dije al inicio de la sección, este mismo proyecto tiene dos reguladores principales. El regulador LM2596, para que lo puedan ver acá, miren, acá está. Pero escúchenme, yo he utilizado dos reguladores. El primer regulador lo he utilizado para el tema del módulo de zinc, ya, para que se pueda ver acá. Este es el módulo de zinc, acá está. Este zinc que está acá con su antenita, para que lo pueda ver acá el público. Acá está, mira. Ya. Y 800L. Ahora, la consulta sería, profe, pero ¿cuánto en sí puede trabajar en sí de frecuencia? En frecuencia, a lo mínimo 2G. Pero hoy en día, como estamos en 5G, normal, puede trabajarlo normal. Yo les recomiendo, esto es un buen que aguanta bien la señal, así es. Pero miren, este de acá, para que hoy lo puedan ver los mismos estudiantes, acá el LM2596, miren, tiene por ejemplo esta parte de acá, que ayuda bastante en realidad para un tema, por ejemplo, de trabajo, sí, obviamente, ¿no? Por ejemplo, mira, acá tienes positivo y negativo. Mira, y acá tiene la parte, ¿no? Eso, ¿no? Eso es lo que ahí los estudiantes tienen que verlo y verificar la ficha técnica, ¿no? Y acá dice, mira, ficha técnica y especificación para que se pueda ver de voltaje de entrada, por ejemplo, desde 3,2 hasta 40 voltios, se puede aguantar tranquilamente. Y voltaje de salida, ¿no? ¿Cuánto de salida puede trabajar? Pero muchos nos preguntamos, profe, ¿pero cómo yo lo puedo regular? Acá, miren, con esta perilla. Mira, lo recomendable es uno más chiquito, en realidad, con los perilleros más pequeñitos, en realidad. Y es más sencillo, en realidad, para que lo puedan ver. Ahora, esta parecida de acá, no sé si lo pueden ver acá, a ver, este detalle. Mira, este de acá es un pequeño potenciómetro que vemos acá, miren. Con este pequeño potenciómetro yo puedo regular el voltaje. Pero en este caso, el voltaje, para que sea operativo,
yo le he colocado acá de 5 de voltaje, porque en realidad el Arduino trabaja con 5, pues. Porque si yo lo colocaba más, no me serviría, pues, en sí, no me serviría y prácticamente el sistema ya estaría ya muerto, no trabajaría, pues. Por eso que siempre se utilizan los reguladores, ¿para qué? Para proteger más el sistema electrónico, principalmente, ¿no? Así es. A ver, y algo más, voy a colocar acá el mismo PIR que está acá. Este PIR, para que lo puedan ver acá, se trabaja en base, por ejemplo, a sensibilidades. Ahora, esto de acá, por ejemplo, que vemos acá, tiene una sensibilidad, mira, puede ser mayor o puede ser menor, depende el ángulo, o sea, horario y antihorario. Por ejemplo, si yo muevo un poquito para acá, para la derecha, estoy haciendo más sensible el PIR, o sea, que me reconozca más rápido. Pero si yo lo coloco para la izquierda, el PIR va a ser menos, o sea, no va a haber tanta sensibilidad. Así es, ¿no? Y acá también. ¿Esto profesor para qué me sirve? Esto me va a servir para el tema de distancia. O sea, si hay un PIR, yo por ejemplo, que estoy acá, estoy como una persona acá, y me ve por ejemplo acá, ya el PIR ya me detecta ya. Así es, ya me detecta acá ya. Ese es el detalle. Pero el tema acá es que hay que ver el tema del sensor, principalmente. El mismo sensor que pueda trabajar esta parte, ¿no? Así es. Ahora, muchos me preguntaban, profe, ¿y esta partecita para qué sirve? Esto me va a servir, por ejemplo, para las conexiones del PIR. Si yo no lo conozco, no lo coloco esto al PIR, no me va a funcionar el circuito, en realidad. Ya, ese es el tema, por ejemplo, del mismo sistema electrónico. Lo que se recomienda primeramente es tener, por ejemplo, paciencia, porque a veces la paciencia no nos podemos dar cuenta acá. Y orden, ¿no? El orden también es muy claro acá también para los sistemas electrónicos. Sí. Ahora, como les digo, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, para allá, esta parte. Por ejemplo, esto, a diferencia de este módulo de relay que está acá, esto es un módulo 2, para que lo pueda ver el público también. De módulo 2. Pero esto de acá, miren, si se dan cuenta, está como un indicador, no sé si lo pueden ver acá, miren. Acá está uno rojito y uno verde, miren. Y este es de módulo 1, por ejemplo, que vemos viendo acá. Pero este módulo 1, la diferencia es que es más sencillo, más práctico. Y en realidad se puede trabajar acá sin ningún problema. Por ejemplo, y esto, yo normal conecto esta parte, miren, si yo he conectado acá, el voltaje acá, miren, y acá el voltaje negativo acá, ¿no? Y esto de acá es su entrada, porque requiere principalmente este relay, o sea, la activación. Si yo, por ejemplo, yo paso por acá, paso esto, acá, vamos a colocar acá, paso esto, y ¿qué sucede, no? Si paso por acá ya debería detectarme ya mensajes. Por eso que yo cuando estaba haciendo el proyecto, acá el mismo circuito para que lo pueda ver el público acá, miren, esto es el mensaje que me ha enviado, por ejemplo, el proyecto en sí. Por ejemplo, profesor, acá por ejemplo hay una puerta o ventana. ¿La puerta cuál sería? Este de acá, pues. Este sería la puertita del sensor magnético. ¿El otro cuál sería? Hay un movimiento detectado, o sea, el movimiento detectado es esto, pues. Este de acá, el sensor PIR, que está acá. Por eso que el mismo sensor PIR, ¿qué es lo que hace? Detecta pues movimiento. Así es, ¿ya? Bueno, ya para darle fin a esto, algo, no sé si hay alguna consulta, una pregunta acá en la transmisión, en esta parte. Y profesor, en las redes sociales consultan qué tipo de programación utiliza. Ya, en esta parte hemos utilizado la programación en C, en realidad. Programación en C hemos utilizado. Sí, programación en C. Consultan en qué aplicaciones se puede utilizar. Bueno, por ejemplo, esto de acá en el sistema electrónico, por ejemplo, más que todo seguridad electrónica. Por ejemplo, también en refrigeración también se puede utilizar bastante estos proyectos. Y también, por ejemplo, en proyectos de robótica y, por ejemplo, y para temas de automatización también se puede trabajar bastante esto. Así es. Y como última pregunta que tenemos, le consultan qué se entiende por Arduino. El Arduino es un código de programación libre, en realidad. Es un código de programación libre que utiliza, por ejemplo, el microcontrolador ASMEGA32. Y en realidad
hay varios tipos de Arduino que se va a trabajar, pero más de acuerdo mucho a la versatilidad, por ejemplo, del sistema Arduino. Por ejemplo, ¿no? Muchos me preguntaron, profe, pero ¿y por qué no he utilizado el Arduino Uno en vez del Arduino Nano? Porque es más eficiente el Arduino Nano para el tema de proyectos, por ejemplo, de esta envergadura. Así es. Ya, listo. Listo, entonces, hasta acá sería la presentación de la ponencia de electrónica aplicada a la programación. Y bueno, ¿no? Y que tengan buenas noches.